Hola, muy buenas, Patricia. ¿Qué Muy tal buenas, estás? mi querida Esther. Bueno, me alegro muchísimo de que hayamos podido encajar nuestras agendas. Ahora mismo son las 8 de la tarde en España, ya son las 12 en Nuevo México. Así que bueno, muchísimas gracias por atenderme. Hoy la verdad es que quería hacerte una entrevista mucho más personal y mucho más sobre ti. Quiero saber sobre quién ha rescatado a Elena Garro, quién es, y quiero que me hables de tu prolífica obra. Así que hoy vamos a hablar mucho de Elena, pero quiero centrarme también en ti, porque estoy la verdad que bastante disgustada con esto de que siempre hablemos de ti durante unos segundos para citarte y luego pasemos a hablar de Elena Garro, porque al final no sabemos de dónde surge sobre todo esa pasión por Elena, qué fue lo que despertó en ti el interés. Y eso es sobre todo lo que me importa y por supuesto saber de dónde surge también tu necesidad no solo de rescatar a Elena, sino de a otras escritoras mexicanas. De ahí esa obra que se llama Insurrecta, si no recuerdo mal, en donde recuerdas a muchas otras escritoras revolucionarias. Has escrito incluso sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Así que bueno, cuéntame sobre todo esto, por favor, Patricia. ¿Cómo es que te enamoras de estas mujeres? Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. Pues mira, yo creo que, bueno, como todas las mujeres, ¿no? Tanto en la sociedades occidentales como en las orientales, en todas partes del mundo, la sociedad patriarcal nos ha, nos ha impactado muchísimo, ¿no? Nos ha creado una manera de encontrar formas de resistencia, ¿no? Y yo crecí entre dos ciudades, entre Tuxpan, Veracruz, en el Golfo de México, en donde nací y de donde eran mis padres, mi padre y mi madre, eh, pero como mi padre era un burócrata, vamos a decirlo, tenía un puesto administrativo en Pemex, en Petróleos Mexicanos, y en aquel momento, a finales de los años, mediados de los años 50, pues Poza Rica eso, era una poza por su geografía, rica porque se había hallado petróleo. Entonces, yo crecí entre esos dos mundos, estas dos ciudades, entre la costa, la familia materna, también paterna, pero generalmente la familia paterna toda se fue a Poza Rica porque mis tíos, hermanos de mi padre, todos trabajaban en Pemex, ¿no? En Petróleos Mexicanos. Entonces, crecí también en provincia, en una sociedad muy cerrada, en la que para los 16, 17 años yo estaba estudiando la preparatoria. Pues no era común, fíjate, tampoco era común en esa época que las mujeres llegáramos incluso a la preparatoria, ¿no? Que la mayoría llegaban a la primaria, si bien les iban a la secundaria nada más, y ya se casaban y a tener hijos y etcétera, ¿no? Pero tuve una madre muy progresista, muy liberal, porque mi mami siempre quiso estudiar y nunca pudo, ¿no? Si en mi época era difícil, en la de mi madre pues era todavía más restringido. Y ella siempre quiso estudiar, pero pues no pudo. Y entonces ella decía, no, mis hijas no se van a casar, mis hijas van a estudiar. Y eso fue muy importante para nosotras, para mis hermanas y para mí, ¿no? Porque tengo dos hermanos y éramos tres mujeres, ¿no? Y entonces mi mamá siempre luchó porque cuando yo era adolescente, entre los 16, 17 años, cuando ya comienzan los enamorados, los pretendientes e incluso los hermanos de mi padre, mis tíos, decían, bueno, ya Patricia ya está como lista, ¿no? Para casarse, etcétera. Y mi mamá decía, no, 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 mis hijas van a estudiar, ¿no? Y entonces, siempre, siempre en la mira que al terminar la preparatoria, ir a la universidad y continuar en el mundo del conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso fue muy, muy determinante
en ese ambiente tan cerrado, en donde yo veía a mis primas que eran mayores que yo, todas las mujeres casándose, teniendo hijos, con matrimonios nefastos, con terribles relaciones. De hecho, la relación entre mi padre y mi madre también bastante problemática, pero era el pan de cada día, no era la norma. Así es que ya cuando llegó el momento de estudiar, ir a la universidad, pues obviamente mi hermana y yo nos fuimos a estudiar fuera de ese ambiente. Estudiamos por diferentes razones, porque es una historia un poco larga y complicada, pero terminé estudiando literatura, de que la carrera se llamaba, por cierto, Letras Españolas, en el ¡Wow! Tecnológico de Monterrey. Ajá, no estudié en Jalapa, que era donde me correspondía, ¿no? Como veracruzana. Tampoco pude estudiar en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hubo intentos, pero son otras circunstancias. Mi hermana y yo estudiamos en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Había una carrera, te digo, de letras españolas. Y ahí, precisamente ahí, es donde descubrí a Elena Garro. En 1977 yo estaba en el tercer año de la carrera cuando tomé, o bueno, era parte del plan de estudios, el tomar un seminario de literatura mexicana contemporánea. Y tuve la gran fortuna, Esther, de que tenía una maestra muy joven, recién egresada, también del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de Letras Españolas, que había leído Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Y en 1977, claro, yo en aquella época no sabía absolutamente nada de Elena Garro, pero ahora lo sé, y cuando reviso estas conexiones que se nos van presentando en la vida, ¿no? Que en 1977 Elena estaba pasándola muy mal en Madrid, en el exilio, ¿no? En los años más desgarradores del exilio para Elena. Bueno, leímos Los Recuerdos del Porvenir, obviamente no se sabía nada de Elena, ni la profesora nos podía dar, perdón, mayor información sobre Elena, nada. Pero ahí comenzó mi gran descubrimiento de Elena Garro. ¿Y qué fue lo que me hizo apasionarme por ella? Fue que todas las otras novelas que estábamos leyendo, pero era un curso de novela contemporánea mexicana, pues eran hombres, ¿no? Era el canon masculino. Solo leímos a tres escritoras, a Elena Garro, a María Luisa La China Mendoza, que había publicado una novela sobre la masacre de Tlatelolco, que estaba, digamos, muy fresca, ¿no? En esos momentos a finales de los 70, la represión en México seguía muy fuerte, la represión policíaca, en fin. Y obviamente leímos a Rosario Castellanos, Balún Canán, ¿no? Y Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir. Y entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención de Elena Garro era que era una escritora que hacía una crítica muy fuerte al sistema político postrevolucionario mexicano, que no tenía punto de comparación con la crítica que hacían ni Juan Rulfo, con todo lo excepcional que es Rulfo, Carlos Fuentes, Mauricio Magdaleno, todos los escritores que habían escrito sobre la revolución y sobre el fracaso, o más bien la traición a la revolución. A mí me parecía que Elena era una escritora mucho más agresiva en contra pues de lo que había sucedido, ¿no? Después de la traición a la revolución. Me llamó mucho la atención porque pues yo vivía, o sea, yo era una joven que vivíamos bajo la represión del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Mi padre había sido también o había intentado hacer reformas dentro del sistema de Pemex, ¿no? Había sido un sindicalista, es decir, era un activista. Entonces yo creo que también por ahí, de alguna manera se van esas conexiones, ¿no? Mi padre en defensa de los trabajadores, etcétera.
Y luego, claro, yo viví en el mundo muy cercana también a la explotación, a la marginación y al racismo en contra de los indígenas, porque al crecer entre Poza Rica y Tuxpan, pues había los indígenas están en las calles vendiendo cosas, los ves, yo los veía, eran parte de mi entorno también pues sí, de mi entorno familiar, ¿no? Tanto en la casa, mi papá ayudaba a los campesinos, a los totonacas, eran los totonacas, es otra civilización. Y entonces todo eso yo creo que me conectó con Elena, ¿no? Su defensa por los campesinos, su mirada hacia los indígenas, en contra de la explotación, el colonialismo, la crítica a la explotación de los trabajadores y desde luego la condición de la mujer, ¿no? Porque cuando yo tenía 16, 17 años, ya mis tíos me querían casar, tuve un pretendiente, no se me olvidará nunca, Esther, un enamorado que una vez llegó a la casa de visita y yo estaba barriendo la parte de la entrada de la sala y entonces él dijo, bueno, la mujer que no sabe cómo recoger la basura no está lista para casarse. Imagínate. Pero yo estaba barriendo y yo no sé qué le llamó a él la atención, que a lo mejor o él vio que yo no podía recoger la basura, no sé, no recuerdo ese detalle. Pero lo que recuerdo fue que me dijo, la mujer que no sabe cómo recoger la basura no está lista para casarse. Imagínate. Entonces, todas esas experiencias que yo también había vivido como adolescente, como joven, me conectaron con Elena Garro en Los Recuerdos del Porvenir, porque ella hace un registro de la condición femenina a través de todos sus personajes en la novela, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue la pasión, su lenguaje, su lirismo me parecía tan excepcional que cada frase, dos, tres palabras nos daba un mundo distinto al que yo había estado leyendo en los otros autores. Y ahí comenzó mi pasión por Elena Garro. Ya nunca pude dejar a Elena. Y cómo se produce, Patricia, bueno, pues ese cambio, ¿no? Cuando de repente de no saber nada de Elena, sabes dónde está o sabes que ha vuelto a México. ¿Cuándo se produce ese conocimiento de la ubicación y de la situación de Elena para que de alguna forma tú por fin vayas a conocerla? O dime cómo es ¿Cómo, ese cómo se da, acercamiento. cómo se da el? Sí, bueno, todo el 77, yo Bueno, terminé tú la... ganas un premio en el 77. Sí, sí, fíjate qué curioso, Esther. Es que en esa clase del seminario, la profesora hizo un sorteo, ¿no? Porque al final teníamos que presentar un trabajo final, ¿no? De una de las novelas. Y en el sorteo, a mí no me tocó los recuerdos del porvenir. Ay, que yo suplicaba que me tocara los recuerdos, pero no me tocó. Me tocó Salvador Elizondo, otro escritor mexicano, y efectivamente una amiga, compañera, colega mía, que éramos muy afines, trabajamos en Salvador Elizondo, yo en una de las novelas y ella en otra, y participamos en este concurso y bueno, y ganamos el Premio Nacional de Ensayo Literario exactamente en el 77. Y a la chica, fíjate que fue muy interesante porque Elena se llamaba Elena, ahora no recuerdo su apellido, pero se La llamaba maestra. Elena, a la que le tocó los recuerdos del porvenir. Oh, Sí, a la que le tocó los recuerdos del porvenir en el grupo. En este grupo éramos solo mujeres, ¿eh? Porque letras españolas, en los años 70 en el TEC de Monterrey, que es una institución de excelencia casi exclusiva de ingenierías, de carreras de ingeniería, pero tenían dos, tres carreras de humanidades, ¿no? Que eran letras españolas, letras inglesas y ciencias de la comunicación. Pero éramos las mujeres, por todos los estudiantes
del TEC, que todos eran ingenieros, bueno, éramos las que estábamos ahí y nos decían MMC, mientras me caso. Así nos decían los compañeros, ¿no? Porque mi hermana Norma, que es un año y medio menor que yo, ella estudiaba ingeniería electrónica. De hecho, ella es ingeniera. Entonces, todos sus amigos eran hombres. Es decir, no había, éramos unas cuantas mujeres en el TEC de Monterrey. Entonces, a las que estudiábamos literatura inglesa, a las que estudiaban letras inglesas, las de letras españolas nos decían, oh, ahí vienen las MMC. Tú sabes, las que mientras me caso. Qué barbaridad. Qué horror. Bueno, entonces, entonces, Elena, es que ahora no recuerdo su apellido, pero no se me olvida que se llamaba Elena, a mi compañera que le tocó los recuerdos del porvenir. Y ella en realidad no tenía amor, pasión por la literatura. Ella lamentablemente sí era una de esas chicas de MMC, porque sí la sabía, ¿no? Claro, No claro. voy a decir que no la sabía. Hombre, no. El Sí, hombre. patriarcado sabe hacer su trabajo. Y entonces la ayudábamos, ¿no? La ayudábamos, mi otra compañera y yo, estábamos más apasionadas y realmente concentradas en la carrera, la ayudamos a escribir su trabajo sobre los recuerdos del porvenir, porque ella no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Es una novela muy compleja, ¿no? Claro, claro. Muy compleja. Yo estoy segura que fue la novela más compleja que leímos en ese curso, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, bueno, terminé la carrera en el 78, me fui a trabajar de maestra en una de las preparatorias del TEC de Monterrey. Todavía yo no sabía nada, no había indicios de nada, de quién era Elena, nada, 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 porque tampoco no estaba vigente, no se escuchaba en la prensa, ¿no? No salían notas de ella, nada, nada. Em, pero fíjate que al llegar al TEC de Monterrey en Querétaro, que era una unidad muy pequeñita, apenas comenzaba el TEC de Monterrey en Querétaro, cerca de la Ciudad de México, me encontré con dos o tres maestros de mi edad, éramos todos pues muy jóvenes, en nuestros veintes, ¿no? Que había una pareja, un matrimonio, que ellos sí tenían conocimiento de quién era Elena Garro. Entonces, montamos, fíjate que con los estudiantes de la prepa, montamos La señora en su balcón, una obra de teatro de Elena, que yo la conocí, esa obra, gracias a ese matrimonio, esa pareja. Ellos eran tal vez unos 3, 4 años mayor que yo, ¿no? Entonces, ellos ya tenían más experiencia y porque el teatro de Elena Garro no circulaba, estaba agotado, nada, no había nada. Los recuerdos del porvenir, Esther, nosotros la leímos en copias fotostáticas, que ahí tengo el librito, que mira que iba a buscarlo para enseñártelo, pero prometo quizás Mandar una foto. en otra entrevista o te mando una foto. Sí, Sí, por favor. te mando una foto. Lo leímos en copias fotostáticas porque no circulaba la novela, fotocopiamos el libro de la maestra, ¿no? Todas hicimos fotocopias. Bueno, entonces, en Querétaro, con este matrimonio, este matrimonio, fueron los que me prestaron esta copia fotostática de La señora en su balcón. Me fascinó la novela, perdón, la obra de teatro. La montamos con los estudiantes de la prepa, por ahí tengo programa de mano y todo. Esto en el 79. Y había un librero que iba de la Ciudad de México a Querétaro. Querétaro, de la Ciudad de México está a 2, 3 horas, ¿no? En carretera. Y nos iba a ver a los maestros de la prepa del TEC de Monterrey para ver qué libros queríamos de la Ciudad de México. Entonces yo le encargaba libros de Elena Garro, pues es que no sé qué haya, pero búsqueme y lo que me encuentre me lo trae, ¿no? Entonces él me llevó, me consiguió Un hogar sólido y otras piezas, es decir, el volumen de Elena Garro del 83 de su teatro, ¿no? Y ahí, bueno, me empecé a adentrar en su teatro, pero yo no estaba satisfecha. En Querétaro
no había manera de progresar, ¿no? En mis investigaciones. Sabía que para llegar a Elena Garro me tenía que ir a la Ciudad de México. Y en el 1980 me fui a vivir a la Ciudad de México. Y ese premio que tú mencionaste fue clave, porque ese premio me permitió conocer a Gustavo Sáenz y a Emanuel Carballo. Emanuel Carballo, quien había sido amigo de Elena Garro, y Gustavo Sáenz, que era el director del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, que fue el que nos entregó el premio. Y él nos dijo, cuando quieran, vengan a la Ciudad de México, a mí y a mi amiga y a mí, perdón, a Lourdes y a mí, vengan a la Ciudad de México y aquí yo les doy bibliografía, lo que necesiten. Gustavo Sáenz tenía una impresionantísima biblioteca, un hombre también muy culto, ¿no? Escritor. Y eso me abrió las puertas, porque fue gracias a Gustavo Sáenz, quien siempre fue pro Elena Garro, un gran defensor de la vida y de la obra de Elena Garro, me abrió las posibilidades para empezar a escribir sobre Elena y empezar a publicar sobre Elena. Pero curiosamente, nadie hablaba del 68, Esther. Es que ese era el gran dilema para mí. Pero es que, ¿qué pasó en el 68? Yo sabía, obviamente, de la masacre. Sabía que el gobierno había matado a miles y cientos de estudiantes en esa, pues sí, represión policíaca, porque lo vivimos aún en provincia. Yo tenía primos mayores que yo que estudiaban en Jalapa y que todas las universidades estaban en rebeldía, ¿no? En contra del gobierno a finales de los 60. Entonces yo sabía de todo esto por mis primos, pero yo no sabía qué había pasado con Elena Garro en el 68. Nada más es que Elena traicionó, es que Elena era una soplona, es que Elena, y yo decía, es que Elena no, esa no puede ser la historia real, porque una soplona, una traidora, no pudo haber escrito Los recuerdos del porvenir. No pudo haber escrito Felipe Ángeles, porque al llegar a la Ciudad de México comencé a encontrarme con otras obras, ¿no? Como Felipe Ángeles, que es una crítica fuertísima en contra pues de Venustiano Carranza y del sistema postrevolucionario mexicano. Entonces dije, esto no, aquí hay gato encerrado, ¿no? Pero nadie me explicaba bien. Y bueno, entonces poco a poco, esos 4 años que viví en la Ciudad de México fueron claves, Esther, para ir desentrañando un poco, primero era la obra de Elena, ¿eh? Yo estaba centradísima en la obra de Elena porque no había recepción, no había eco, ni los escritores y escritoras que la habían conocido querían hablar al respecto. O hablaban, me decían 2, 3 frases, Esther, pero bastante peyorativas en contra de Elena. Todos la criticaban, todas y todos la criticaban, la atacaban, ¿no? Problemática, desquiciada, loca, difícil, complicada, soplona, etcétera. Pero nadie me decía que Elena había sido una activista, una defensora de los campesinos, una mujer que había enfrentado al poder. Eso lo descubrí, Esther, hasta más o menos como en el año 2001, 2002. Imagínate, porque no había tal cerrazón al respecto. Y, y también, pues hay que considerar que en aquella época, como tú mencionabas hace un momento que conversábamos, eh, no había redes sociales, obviamente, no había esta maravilla que ha sido el Internet, ¿no? Para tener otra manera de hallar información, pues no había nada, dependíamos 100% de la prensa escrita, que en México estaba totalmente bajo el poder del gobierno, ¿no? Había una censura brutal. Y pues bueno, entonces yo estaba enfocada principalmente en su obra, sin embargo, yo quería saber de su vida. Y mira,
En 1980-81 cayeron en mis manos dos libros que me sabía de memoria la carta que Elena Garro le escribió a Emanuel Carballo y que él publicó en Protagonistas de la Literatura Mexicana, ¿no? A mediados finales de los 80. Y esa carta de Elena, donde ella habla de su infancia, en donde ella habla de su madre, de su padre, de cómo había sido su infancia en Iguala Guerrero, antes en la Ciudad de México, que iba al colegio teresiano. Toda esa carta yo casi me la sabía de memoria porque era todo lo que tenía respecto a quién, quién había sido Elena Garro, pero obviamente ahí no hay nada del 68. Y luego también cayó en mis manos una entrevista. Esta entrevista fue clave para mí. Un libro que se llama 26 escritoras del México actual, que salió en el 78 y cayó en mis manos como en el 80, 81, cuando yo estaba en la Ciudad de México. Y en esa entrevista de Joseph Sommers, un crítico profesor de acá de Estados Unidos, la entrevistó en 1965 cuando ella acababa de publicar Los Recuerdos del Porvenir, y hablan de los recuerdos y hablan de su posición frente al gobierno. Entonces, ahí me dio algunos indicios, ¿no? De quién era Elena Garro y por qué la habían eh, exiliado, porque Elena estaba totalmente desacreditada. Yo dije, es que ya sé por dónde viene aquí la cosa, ¿no? Si yo crecí en ese sistema político mexicano lleno de farsas y de mentiras y de gran represión, ¿no? Entonces yo entendía muy bien a Elena y sabía que eran puras patrañas, pero no tenía los recursos, todavía no tenía los recursos, Esther. Me costó muchísimo esperar muchos años, ¿no? Para llegar a ese punto. Y eso fue ya cuando hasta 1997, ¿no? Que es cuando voy a Cuernavaca, cuando conozco, bueno, veo por segunda vez a Elena Garro y con los materiales que ellas me entregan empiezo digamos, a armar el rompecabezas. Pero los años anteriores, yo me vine a estudiar la maestría aquí a New Mexico State University. Me vine a estudiar la maestría en el 84, del 84 al 86. Luego del 86 al 90 hice el doctorado aquí en UNM, en la Universidad de Nuevo México. Y cuando estaba estudiando el doctorado, que yo seguía trabajando a Elena Garro, pero ya de una manera también al margen, porque yo estaba haciendo el doctorado, ¿no? Pero mis compañeros me decían, pero tú, ¿por qué te interesa Elena Garro? ¿Por qué vas a la biblioteca y andas buscando datos de Elena Garro? Esa era una traidora. ¿No sabes que denunció a los intelectuales? Por su culpa los intelectuales fueron encarcelados. Y bueno, me decían toda esta propaganda, ¿no? Y yo no, pues yo no lo creo, ¿no? Yo no lo creo, pero igual todavía no encontraba las herramientas para demostrarlo, ¿no? Así es que, pues ha sido una larguísima jornada, Esther. Larguísima. Sí, Porque tú la tesis no la hiciste de Elena Garro. sí, sí. Ah, La, vale. la tesis del doctorado la hice sobre testimonio sobre Mariana, Ah, precisamente, sí. no sabía. Sí, porque en 1980, esto es bien interesante, mira, en 1980, cuando yo llegué a trabajar bajo la dirección de Gustavo Sainz en el Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, en aquel momento la Dirección de Literatura de Bellas Artes estaba en la Torre Latinoamericana, en el tercer piso. Y yo trabajaba ahí con Gustavo Sainz y con, obviamente, ¿no? Otros chicos, colegas, etcétera. Y hacíamos talleres literarios, organizábamos conferencias en las preparatorias, en fin, ¿no? Era difundir, promover la literatura y a los escritores. Entonces ahí en la Torre Latinoamericana llegaban muchos escritores.
yo ahí conocí a muchos, muchos autores, autoras, gracias a esa posibilidad que me dio el hecho de trabajar con Gustavo Sainz. Ahí conocí, por ejemplo, a María Luisa La China Mendoza, quien fue muy amiga de Elena Garro, quien la entrevistó varias veces en los años 60, pero la China también, como decía Elena Garro, es que nadie, después del 68 nadie me quería ver, pero ni en pintura, ¿no? Como decimos, ni en fotografía. Había mucho miedo, había mucho temor, ¿no? En fin, entonces en 1980 yo llego en enero, llego a trabajar a la dirección de literatura con Gustavo Sainz y ese año, yo llego en enero, como a mediados del 80, es cuando Grijalbo, la editorial Grijalbo, le otorga el premio de novela a Elena Garro por Testimonio sobre Mariana. Entonces, Gustavo Sainz, quien también fungía como, pues, consejero, ¿no? Como consejero, advisor de la editorial Grijalbo, e Ignacio Trejo Fuentes, Nacho Trejo Fuentes, gran amigo, colega mío, ellos estaban muy vinculados con Grijalbo, con la editorial Grijalbo en México. Entonces, Nacho, a quien siempre quise y admiré muchísimo, que en paz descanse, falleció hace poco. Y un día llegó a la oficina y me dijo, mira Patricia lo que te traje, porque todos sabían de mi pasión por Elena Garro, ¿no? Por supuesto. Mira lo que te traje. ¿Qué crees que me llevó? Eh, Testimonios sobre Mariana. Testimonio sobre Mariana una fotocopia, obviamente no era el original, pero una fotocopia de testimonios am, que él había sacado la fotocopia del original que tenía Grijalbo, ¿no? La novela que Elena había mandado para el premio, con correcciones de Elena a mano y tal, ¿no? Sí, una joya, ahí la tengo, son de mis joyas que tengo ahí guardaditas. Entonces, yo leí testimonios sobre Mariana en ese mecanoscrito, ¿no? Porque todavía no se publicaba. Entonces ahí la leí, ¿no? Bueno, no te voy a decir que no me causó un gran dolor leer esa novela. Es que no podía a veces continuar, Esther, es que a veces tenía que dejar la novela porque era tan dolorosa. Tú lo sabes, ¿no? Es una Es una novela, novela dolorosísima. sí, Es todo el tiempo, es como horrores todo el sí, tiempo. exacto, Es que además es como una novela como de una ficción que podrías decir onírica, ¿no? Porque sí, dices, no puede ser todo esto que se cuenta aquí, no es verosímil, ¿no? Lo exactamente, peor es que luego ella, ¿no? En tus conversaciones con otras personas que que tú has transcrito, ¿no? sí. Ella dice, hay cosas que he tenido que quitar o que no he Sí. puesto porque ya sería demasiado, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, por eso de hecho, Elena, esto ya lo podemos ver pues en las entrevistas que he recopilado y en las cartas, la correspondencia es Las muy cartas. importante, efectivamente, pero eso yo no lo sabía en aquel momento, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, efectivamente, Elena dijo que por eso había recurrido a a este recurso de Akatagawa, ¿no? El escritor japonés, el de Rashomon, donde en un mismo evento se cuenta desde diferentes Desde tres testimonios o testigos, ¿no? Porque Elena dijo, si lo escribo en primera persona, nadie va a dar crédito a que esto haya sucedido, ¿no? Entonces fue un recurso extraordinario que ella utilizó. Elena era una escritora obviamente también muy culta, muy audaz, muy sagaz, ¿no? Que no era nada más así escribir por escribir, sino que había, por supuesto, una estrategia, ¿no? Para poder entregar una novela según el contenido, que hubiera un diálogo entre el contenido y la forma, ¿no? La forma y el contenido, exacto. Entonces, una ¿Y, escritora sí y que lo... cuando lo lees, ¿no? Como en tu tesis,
un poco, no sé, cuáles son las conclusiones que Ah, extraes, porque en bueno, tu tesis tú prim- todavía no puedes basarte en nada más que la propia novela prácticamente, ¿no? así es, porque bueno, entonces yo la leo en 1980, ¿no? En 1980, luego en 1981 sale la novela, se publica, digo, se publica la novela, Elena se va a París, pero pues obviamente yo no sabía nada de esto. Lo único es que en 1980, fue finales del 80, sí, en octubre creo que fue cuando yo publiqué mi primer artículo sobre Elena Garro, pero era en torno a los recuerdos del porvenir, ¿no? Testimonio sobre Mariana todavía no se publicaba. Entonces yo le mandé ese artículo que yo acababa de publicar gracias a Gustavo Sainz, quien me dio la dirección de Elena porque él estaba en contacto con Elena Garro vía correspondencia. Y entonces ahí es cuando Elena me contesta, me manda una carta, que esa carta pues la publiqué ahí en Elena Garro sin censura. Ahí la puedes Ay, está ver. aquí. Vale, Sí, vale. ahí está. Ella me contestó, si mal no recuerdo, como en marzo es que no recuerdo ahora, si yo le escribí, yo le debí haber escrito quizás en el 81 y quizás ella me contestó en el 82 por ahí, ¿no? En ese periodo de los primeros años de los 80. Pero ahí está esa carta. Y, y entonces, yo le vuelvo a escribir a Elena, vuelvo a mandar varias cartas, pero ella ya nunca me contesta. En el 81 ellas se van a París. Sí, entonces debió haber sido en el 80. Sí. Yo le debía haber escrito en el 80 y ella me contestó seguramente en marzo del 81. Ujú. Y luego yo le seguí escribiendo, pero luego ellas ya, una vez que recibieron el dinero de la novela, Grijalbo, Se se van van a a París. París, exacto, y ya, en 81 se van a París. Bueno, entonces, pero ahí van a pasar, pues bueno, imagínate, de ahí, de ese periodo, hasta 1989, en que comienzo a escribir mi disertación, mi tesis doctoral, en el 89, la comienzo a escribir. Y no tenía, por supuesto, ni la más remota, bueno, tenía, sabía que esa novela tenía que ser autobiográfica, ¿no? No había de otra agua, ¿no? Pero no tenía los elementos para comprobarlo. Entonces, analicé la novela desde el punto de vista literario 100%, ¿no? 100% literario, hice un análisis psicoanalítico, en fin, ahí está mi tesis doctoral. Y ¿Cómo se llamó? se llamó Testimonio sobre Mariana, creo que un acercamiento psicoanalítico, si mal no recuerdo. Porque yo pensaba que para analizar todas las situaciones de vejaciones, de opresión de la mujer, etcétera, etcétera, había que entrar al mundo de la psicología, ¿no? Ujú. Por qué Mariana toleraba esta represión, esta opresión? ¿Por qué Augusto era este personaje tan impositivo, tan controlador, tan nefasto, tan negro, en fin, todas las situaciones, ¿no? Y luego todo el mundo también, el mundo y de los intelectuales, ¿no? En torno a ella. En fin, yo estaba segura que era una novela autobiográfica, pero no tenía los registros para acercarme a ella desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, en 1990 defendí la disertación, terminé la carrera y luego, bueno, pues comenzar ya la carrera como profesora, seguir trabajando Elena, seguir escribiendo, seguir publicando. Y en 1991 es cuando, en noviembre del 91, Elena finalmente regresa a México. A los Ahí es donde, homenajes, ¿no? ajá, y ahí es donde la conozco, ahí es donde la veo por primera vez, ¿no? Y, pero volvieron Pero a ¿cuándo pasar. se produce como la relación ya más Ujú. cercana?
Ya, ahí no se produjo todavía. En el 91 no se produjo porque Elena estaba todavía con muchos problemas. Cuando ella regresa a México en enero del 92, perdón, regresa a París en enero del 92, después de 2 meses de haber estado en México, pues regresan con muchos problemas económicos, tenía muchos problemas con su hija Elena Paz, tenía muchos problemas con su sobrino Jesús Garro Velázquez, que bueno, que causaba violencia, ejercía violencia contra ellas dos, en fin, problemas graves, serios, fuertísimos en el 92, todo el 92. Luego, en el 93, finalmente se reúnen estos amigos, ¿no? Fernández Unzaín, que era el director de la SOGEM, de la Sociedad de Escritores Mexicanos, René Aviles Favila, el mismo Manuel Carballido y otros amigos de Elena para que las dos regresen a México. Pero ese regreso a México definitivo, que ya fue en el verano del 93, no fue un regreso del cual Elena Garro estuviera feliz y contenta y todo lo contrario. Elena no quería regresar a México. Se oponía, se opuso hasta el último minuto para regresar a México. Ella regresó por su hija Elena Paz, porque Elena sí quería regresar a México, pero ella se resistió lo más que pudo. Ella sabía que en México, que no iba a haber realmente posibilidades de escribir, de salir adelante, ¿no? Y lamentablemente, Esther, mira, todo es un arma de dos filos, ¿no? Yo hubiera preferido quizás que Elena Garro se hubiera quedado en París porque dejó una infinidad de obras incompletas, porque al regresar a México nunca pudo volver a escribir. Esos últimos 5 años de su vida nunca volvió a escribir. Dios. Nunca volvió a escribir porque las condiciones en las que vivieron fueron bastante desagradables en muchos sentidos. Y sin embargo, Esther, gracias también a que regresaron, contamos con un gran acervo, contamos con un gran acervo de entrevistas que no hubiéramos tenido, no se hubieran dado. Porque en París, ¿a quién le interesaba Elena Garro en París? Tú sabes, a principios de los años 90. Nadie sabía quién era Elena Garro. Digo, ¿me explico? Entonces, las entrevistas también son una gran fuente de conocimiento, ¿no? Para desentrañar a Elena. Y esas entrevistas, pues, se dieron gracias a su regreso. Entonces, esos últimos 5 años sí hubo muchas entrevistas. Descubrí muchas cosas de Elena gracias a esas entrevistas, pero una cosa por otra, ¿no? Tenemos esas entrevistas, pero perdimos una gran cantidad de obras que Elena dejó inconclusas, ¿no? Gran parte de ese acervo es el que está en Elena Garro sin censura. Hay obras completas que sí concluyó, pero hay otras que no logró terminar, porque al regresar a México ya no tuvo las condiciones para escribir, ¿no? De Eh, las tres obras, además, que yo te quería sobre todo preguntar, porque ya sabes que son las que van a estar en España, bueno, sí, Testimonio sobre Mariana, que ya hablamos sobre él y que ahora hemos profundizado. El sí, otro es Inés, que va a salir en Editorial Espinas. sí. Inés es, para mí, ¿no? De alguna forma es como una síntesis o una cosa más breve de lo que es Testimonio sobre Mariana. No sé si es como una especie de variación, ¿no? Sobre la misma historia, o muy parecida, ¿no? ¿No te parece? Sí, O claro. bueno, esa es mi impresión, te doy mi impresión. Ahora quiero que tú me cuentes de verdad. No, no, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Claro, porque nuevamente tenemos pues un personaje femenino, ¿no? Un personaje femenino inocente, puro, sincero, desprovisto de cualquier indicio de maldad, ¿no? Y que es presa fácil de pues de las personas que están más bien poseídas por, pues por el mal
o por otra forma, otras formas de vida, ¿no? Que no tienen nada que ver con el personaje honesto, sincero, naif, si tú quieres, ¿no? Un personaje del campo, del pueblo, en fin. Entonces sí hay obviamente algunas similitudes y yo creo que por eso Elena escribió sobre este personaje, sobre Inés, porque de alguna manera, claro que se identificó con ella, por supuesto, ¿no? Em, Ahora, Inés tú sabes que Inés está basado esta novela está basada en un caso también de la vida real, que Elena conoció a esta chica que se llamaba Inés cuando ella vivía en París con su hija Elena en 1962. Debió haberla conocido entre el 61 y el 62, ¿no? Em, bueno, la novela es también totalmente autobiográfica, es decir, yo la leo, o sea, ahora que la releí precisamente para Espinas, bueno, ya con todo el conocimiento que tengo de la vida de Elena Garro, voy viendo inmediatamente las conexiones biográficas, ¿no? Autobiográficas. Lo que sucedió fue que en 1959, Elena Garro estaba muy involucrada en el activismo. Entonces, el presidente en aquel momento de México, Adolfo López Mateos, la expulsó de México. De alguna manera, Octavio Paz contribuyó a ello, hizo una propaganda para desacreditar a Elena, para Se obligarla. estaban separando, ¿no? Ya se habían separado. Ellos en realidad comienza, digamos, ya la separación alrededor de 1956. Y luego Elena Garro tenía una relación sentimental con Archibaldo Burns, bueno, se considera un cineasta, un escritor, pero en realidad era un dandy, ¿no? Un multimillonario mexicano y un aristócrata mexicano, vamos a decirlo. Y Octavio Paz comenzó en el 58 una relación con la artista italiana Bona Tibertelli de Pisis. Y entonces Octavio Paz para finales del 58 él tenía planes de casarse con Bona y vivir en París, porque Bona vivía en París. Entonces, todo fuera aquí una serie de elementos, ¿no? Que contribuyeron para que Octavio Paz desencadenara una propaganda de descrédito en contra de Elena y provocar que Elena dejara México porque estaba causando muchos problemas entre los terratenientes. Y, y el presidente López Mateos, entonces, en agradecimiento a Octavio Paz por ayudarlo a que Elena dejara México y su activismo social en el estado de Morelos, le dio un puesto en la Embajada de México en París a mediados del 59. Entonces, Elena se va de México en febrero del 59 con su hija Elena. Octavio Paz llega a París más o menos en el verano, entre junio y julio, llega a París con planes de casarse con Bona, con la artista italiana, y eso lo vemos en Inés, eso está presente en Inés, es decir, cuando ellos están ya, digamos, separados, porque Elena en el 59 el 59 hasta mediados del 61 más o menos, ella está involucrada con Archibaldo Burns y viaja por Europa. Y entonces es esa crítica que hay de parte de Javier en la novela, en Inés y de los otros personajes intelectuales, de que ella es así como una hoja al viento, que no tiene un domicilio fijo, que aparece y desaparece, porque es precisamente cuando Elena vive esta relación sentimental con Archibaldo Burns y están viajando por Europa, ¿no? Y Paz está viviendo con Bona, que Bona es la ficcionalización
de Gina en la novela, ¿no? Em, en fin, Y lo entonces que le pasa a la niña, eso le pasó a alguien. a Inés, Sí, lo que le pasa al final. sí, 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 sí. Bueno, entonces Elena finalmente termina su relación con Archibaldo Burns y para septiembre del 61 Elena se establece en París, en un departamento, ahí se menciona el departamento donde Ujú. viven las Helenas, es un departamento que le regala a Elena Garro Archibaldo Burns, era un hombre muy rico, riquísimo. Entonces le regala ese departamento que había sido un departamento de Molière, en donde había vivido Molière en París. Y entonces ellas viven ahí y cuando más o menos como por marzo, abril del 62, es cuando Octavio Paz tiene este gran desencuentro con Bona, que es lo que vemos en la novela. Cuando lo golpea, etcétera, lo maltrata y él se va a buscar ayuda a las Helenas, a su departamento, es ese departamento donde vivían las Helenas. Ya se habían establecido ahí, ¿no? Em, y Elena dice que ella conoció a Inés en ese periodo. Entonces yo creo que debe haber sido entre finales del 61, principios del 62, porque Octavio Paz sufre ya el gran desenlace con Bona como en abril del 62. Entonces Elena en ese interín conoció a Inés. Es decir, había en la Embajada de México en París había una parte, una sección, un edificio en donde hacían las orgías, en donde hacían todo lo que Elena describe en la novela, en donde participaban los intelectuales, pues no solo mexicanos, también peruanos, argentinos, de diferentes nacionalidades. Y eso era cierto, eso es verdad, eso Elena lo contó. Elena me contó no Elena Garro, perdón, Elena Paz me contó una serie de situaciones que, que tienen que ver con Inés. Y también Paco Guerrero Garro, el sobrino de Elena Garro, que vivía con ellas en París en el 62, ¿no? Entonces, ahí en Elena Garro sin censura. Ah, no es cierto, no, no, no. No, esos testimonios de Paco Guerrero y de Elena Paz están en diálogos con Elena Garro. En diálogos con Elena Garro es donde ellos cuentan todo esto que tiene que ver con Inés. Entonces, Elena conoció a Inés cuando dice Elena Garro, cuando Inés ya era un despojo humano. Y ella trató de ayudarla, pero no pudo porque estos intelectuales eran muy poderosos y ella le dio miedo. Tenía miedo de que también la fueran a agredir, ¿no? Hay una entrevista en donde hablan de Inés, Elena Garro habla de Inés, y, y Elena Garro dice que estaba involucrada la esposa del jefe de la policía en París, en estas orgías, ¿no? Entonces, es este mundo, ¿no? Que obviamente existe en todas las sociedades de, de mucho poder político y económico pues que son grupos que tienen muchas, am, eh, Impunidad, tienen ¿eh? mucha impunidad. Que tienen mucha Impunidad, impunidad para hacer exacto, sí, exacto, lo que que tienen se les mucha, pase, la sí, fantasía que se les pase por la cabeza. exactamente, exactamente, que priva Entonces, la- Inés, la chica, la víctima, de alguna forma, Elena intenta denunciar lo que le sí, ocurre en esta novela. Es como ficcionado, es una especie de denuncia, ¿no? sí, sí.
de E- a e- dónde podían llegar estos intelectuales, ¿no? exactamente, así es, así es. Bueno, toda la obra de Elena, o sea, podríamos decir que toda es un tremendo grito, ¿no? De denuncia Sí. de las violencias que impunes la atraviesan a ella y a otras mujeres, ¿no? Constantemente, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que es impresionante la cantidad de experiencias que vivió Elena Garro, tanto por ambos mundos, ¿no? Tanto por este mundo de intelectuales poderosos, corruptos, con unas, pues sí, con unas tendencias sexuales, ¿no? Terribles. Y en es que hay muchas entrevistas mira, es que cuando se publica Inés en 1995, Elena estaba en Cuernavaca, ¿no? Y se publica la novela y causó un gran despertar, ¿no? Vamos a decirlo, dentro de la crítica, dentro de la literatura mexicana, porque Elena, aunque había publicado ya otras obras, otra serie de obras, Inés era muy diferente, era muy, muy distinta y causó mucho impacto Inés. Entonces hubo muchas entrevistas, concedió Elena muchas entrevistas en torno a Inés en 1995, que están en Diálogos con Elena Garro. Ahí recogí todas esas entrevistas, son muy reveladoras. Ahí es donde ella cuenta esto. Elena cuenta cómo conoció a Inés, cómo trató de ayudarla, pero cómo no pudo hacerlo, porque como ella tenía miedo también de este grupo de perversos sexuales, ¿no? Ella decía, yo detesto al Marqués de Sade, el Marqués de Sade el Marqués de Sade dice que víctima y verdugo son la misma cosa, ¿no? Pero dice, yo no estoy de acuerdo porque las víctimas son presas de los verdugos o de los perversos. En fin, ella hace toda explica, ¿no? Su posición frente a lo que hacían estos perversos intelectuales. Casi todos de origen latino, hispanoamericano, perdón, de origen hispano, porque ella menciona argentinos, peruanos, mexicanos, no menciona, bueno, menciona que estaba involucrada la esposa del jefe de la policía de París, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que había franceses, por supuesto, también. Ah, ya me acordé que también Paco Guerrero menciona también a un intelectual, a un traductor, que fue traductor de Octavio Paz al francés, Lambert, que también ahí está mencionado en uno de en los algún momento testimonios. sí Sí, sí, me sí, suena. sí, ya, sí. Entonces, en el 95 sí, afortunadamente, como se publica la novela en ese momento, hubo un gran revuelo. Aunque Elena, se escribe en los 60, ¿no? Elena empezó a escribir Inés en el 62. Enseguida, ¿qué Mira, pasa, no? Elena era Cuando de las que conoce Inés. escribía al momento lo que le estaba sucediendo. Lo que pasa es que no podía publicar, ¿no? Em, y entonces la comienza a publicar seguro la comienza a escribir en el 62, ¿no? Pero la deja porque primero Inés iba a hacer un cuento, iba a hacer un relato breve y lo deja y luego lo volvió a retomar, volvió a trabajar Inés en el exilio, En Madrid. En Madrid, en el exilio, Ya exactamente. lo publica en el 95 en Cuernavaca, que es cuando ya no escribe. Se queda Exacto. muy poquitos Pero, años de pero vida. porque, ok, retoma la novela, retoma la novela, ay, 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 aquí sí me van a tener que perdonar, cuando la retoma en Madrid, no recuerdo si en el 75, es en los años 70, ¿no? Cuando está Ujú, en el exilio en Madrid. Retoma la novela, perdón, pero era un cuento, lo retoma ujú. todavía como cuento. Luego, en los 80, ya a principios de los 80, ya en París, es cuando la concluye como novela. Ahí ya le da la extensión de novela, y ya cuando está en París, porque ya en París ella ya va a tener más calma, ¿no?
ya va a estar Ujú. más tranquila. Entonces, ¿Y de qué vivían, Patricia? O sea, cuando están en París, por ejemplo, con la calma, es porque con esos 8.000 dólares sí, porque pueden vivir un sí, tiempo. un tiempo, pero es cuando se da la reconciliación entre Elena Paz y Octavio Paz. Elena Paz. Sí, porque Elena Paz y su padre se habían distanciado a raíz del 68, ¿no? Es decir, no había, Octavio Paz les mandaba una mesada, una miseria de pensión que él había establecido, cuánto les iba a mandar y siempre había retrasos en el envío del dinero, en fin, ¿no? Pero cuando ya se van a París a principios de los años 80, se da la reconciliación. Octavio Paz invita a Elenita Paz a ir a verlo a Londres. Él estaba en ese momento en Londres con Mary Jo, ¿no? Con su segunda esposa. Elena Paz lo va a ver, hay una reconciliación, aunque a la hora de despedirse también nuevamente terminan peleándose, pero comienza la reconciliación. Y Octavio Paz le consigue un trabajo a Elenita en la Embajada de México en París. Entonces, todos esos años, desde el 80, principios de los años 80, cuando se da la reconciliación, hasta 1993, que ellas regresan a México, Elena Garro deja digamos, de andar como hoja al viento, ¿no? Buscando la manera de sobrevivir y prácticamente quien va a llevar el ingreso a casa, quien va a pagar la renta, quien va la comida, etcétera, va a ser Elena Paz a través de su trabajo en la embajada. Pero siempre fue con un gran resentimiento de parte de Elenita Paz, terrible, terrible, porque Elena Paz, una mujer tan culta, ¿no? Que hablaba inglés, francés, bueno, español, tenía algún conocimiento del alemán, etcétera, una mujer cultísima, el trabajo que le consiguió Octavio Paz era un trabajo de estar sellando los pasaportes, ¿no? Era un trabajo totalmente mecánico, denigrante. Elena siempre le suplicó a su padre que le ayudara a tener otro tipo de trabajo, ¿no? De agregada cultural, no sé, de organizar talleres, conferencias, qué sé yo, una mujer tan culta, no, pero Octavio Paz siempre las tuvo con el pie en el cuello para que ellas no sobresalieran, para que ellas no hicieran carrera, ni mucho menos, ¿no? Entonces, Ahí, sí, en- dime, en- dime, no, no. sí, no, Que entonces, en ese periodo, 82, 83, es cuando ella intenta publicar Inés en México. La manda, la manda a Grijalbo, pero al poco tiempo se arrepiente y pide que no la publiquen, ¿no? Porque obviamente ahí hay nuevamente elementos de Octavio Paz, ¿no? Javier obviamente es Octavio Paz, Gina es Bona, ¿no? Fíjate, Gina, Bona, ¿no? Siempre Elena está haciendo guiños, ¿no? Y bueno, entonces la retira, dice que no se publique, pero la novela se quedó en la editorial. Y en 1995, fíjate, 10 años después, ¿no? Las Helenas estaban muy mal económicamente en Cuernavaca, siempre estaban muy mal de dinero, porque ahí es otro problema con Elena Paz, que era alcohólica y que sí es verdad que derrochaba el dinero de una manera en extraordinariamente México, ayer increíble. se volvió alcohólica. O No, ya ella era. ya era alcohólica yo pienso que el alcoholismo de Lenita Paz debió haber empezado en París, es, calculo yo más o menos, ¿no? Porque en España no, imposible, no tenían absolutamente ni qué comer, ¿no? Pero en París con un poco, digamos, solvencia económica, etcétera, yo creo que ahí se debió haber presentado se dio el alcoholismo en Elena Paz. Y bueno, entonces en el 95, que estaban muy mal económicamente, Elena le habla a Grijalbo y le dice, bueno, publiquen Inés, ¿no? Y Grijalbo publica Inés y así es, gracias a esa circunstancia, si no,
se hubiera quedado también ahí traspapelada, ¿no? Como otras Súper obras. importante. Es la primera vez que se va a publicar en España, ¿no, Inés? Sí, exacto. Ahorita entonces, gracias a Espinas, esta gran iniciativa de Espinas, efectivamente es la primera vez que se va a publicar en España. Y hay que recordar que ella trabajó, Inés, en el exilio en Madrid, ¿no? Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque tanto Inés como Como Testimonio testimonio. sobre Mariana también la trabajó. Testimonio sobre Mariana la terminó obviamente en Madrid, en el exilio, en esos años del exilio. Y también, Inés, bueno, Inés seguro la terminó, quizás la redondeó, Sí, etcétera, en París. en París, pero la trabajó también en Madrid, ¿no? En uno de sus diarios habla de que está trabajando, de que está escribiendo el cuento Inés, ¿no? Que Eh, sí. te quería hacer una pregunta hace tiempo y es un poco porque empecé el diario de Elena Paz, las Ah, memorias, sí, cómo no, las y no, memorias, no pude seguirlas, te digo, Oh, porque sí, el comienzo es ya. Es tremendo. desgarrador. Es que no, yo no he podido por ahora, lo he dejado ahí porque no tengo el ánimo. Sí, Pero entiendo, ese entiendo. momento yo no entiendo por qué es que vive en la casa de los abuelos paternos, por qué no puede, por qué no está Elena con ella y por qué cuenta esto, esta barbaridad, Sí, y sigue en casa de los abuelos paternos. O sí, sea, quiero entender un poco porque luego es muy extraño lo que cuenta de que su madre tiene que hacer un montaje de un robo para chantajear a la madre de Octavio. sí. Ay, perdón. Sí, de Octavio, Sí, ya creía que sí, hablaba de sí, a la Augusto madre de Octavio, exacto, a su suegra. Ujú. para que la deje llevarse a Elenita. Es que, o sea, no puedo entender nada. Me gustaría si me puedes un poco, si tú sabes, si tú puedes entender qué es lo que está pasando en esa casa. Sí, es que mira, Octavio Paz y su madre tenían una relación bastante disfuncional, ¿no? Porque la, la madre y el padre, ¿no? De Octavio Paz fueron un matrimonio muy desavenido. Eh, según, según lo que yo deduzco, lo que yo veo en las obras de Elena Garro, que son, pues todas yo sé que tienen un pie en la realidad, en lo que ella vivió, ella siempre hacía referencia en sus obras a, a que el padre en realidad no estaba enamorado de la madre, ¿no? Y que la madre siempre la presenta como una oportunista, ¿no? Que vio, porque la madre de Octavio Paz era hija de españoles, ellos eran españoles, inmigrados españoles en México, pero que eran, digamos, ¿qué te diré? Pues no pertenecían a la clase educada, ¿no? A la clase culta, vamos a decir, sino que eran de la clase social baja, que vendían, que se dedicaban a vender productos de alcohol ¿cómo se dice cuando el alcohol no, las bebidas no son puras, sino que las adulteran, ¿no? Que adulteraban las bebidas alcohólicas, en fin, que eran gente pues, no de muy buenas, Sí, 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 bueno, que no tenían buenos principios, ¿no? Una buena moral, vamos a decirlo. sin valores. Sí, sin valores. Y, y el papá de Octavio Paz era un hombre que pertenecía a una familia de alcurnia, ¿no? Porque el abuelo de Octavio Paz fue un hombre muy rico, un escritor, un hombre culto que peleó con Benito Juárez en defensa de la libertad de México en contra de los franceses. Tenía una mansión en Miscoac, escritor, había publicado libros, en fin, un hombre, una eminencia dentro de la cultura, no solo de la cultura, sino de la vida política mexicana, ¿no?
Irineo era una columna fundamental dentro de la cultura mexicana, y nunca quiso, nunca aceptó a la mamá de Octavio Paz, ¿no? Elena Garro lo plantea como que esta mujer, digamos, no sé, enamoró, engatusó, o como tú lo quieras decir, al padre de Octavio Paz, ¿no? Se casan, pero no pertenecen a los mismos mundos, ¿no? Y obviamente van a tener un matrimonio muy difícil. También el padre de Octavio Paz era alcohólico. Su padre era alcohólico, era abogado, pero era un abogado que defendía a los zapatistas, a los indígenas, a los campesinos, ¿no? Entonces viajaba mucho, salía, etcétera, casi nunca estaba en casa. Entonces la madre va a vivir en la casa de los suegros con la hermana de Octavio Paz, Amalia, que era una mujer también muy culta, que nunca se casó, y que entre las dos mujeres van a pelearse por la educación de este niño llamado Octavio. Ya te imaginarás aquello, cómo sería esa lucha entre una mujer de clase social pues baja, sin principios, sin morales, que viene de otro medio ambiente, y la hermana de Octavio Paz, que era una mujer que hablaba francés, inglés, súper culta, súper refinada, súper educada, y que las dos van a estar peleándose por la educación de este niño que en ese entorno familiar y con un abuelo también muy fuerte, muy poderoso y un padre ausente, alcohólico ausente, ¿no? Entonces Octavio Paz va a crecer también en una situación bastante complicada. Y Octavio Paz al principio sí reconocía y le daba crédito a que toda su sapiencia de ser un jovencito muy culto para muy temprana edad, fue gracias a su tía, a la tía Amelia, a la tía Amalia, ¿no? A la hermana a la madre de su padre. Sin ella, si se hubiera criado nada más con su madre, quién sabe qué hubiera pasado. ¿Me explico? Entonces, cuando el padre muere, el padre de Octavio Paz muere en un accidente en 1935, eh, Elena, perdón, Octavio Paz va a vivir con la madre, ¿no? Con la tía, pero van a vivir situaciones muy conflictivas. Y después, cuando se queda él solo, viviendo únicamente con su madre, la madre de Octavio Paz va a ser una madre muy posesiva, muy dominante, muy manipuladora. Y de hecho, tengo que mencionar, yo creo esto aquí, Esther, que había una relación también incestuosa entre la madre de Octavio y Octavio Paz, ¿no? O sea, Elena Garro lo cuenta en un diario, ¿no? De que Octavio Paz, adulto ya casado con Elena Garro, se sentaba en el regazo de la madre y la madre lo acariciaba y lo, lo am, digamos, lo consentía, en fin, ¿no? En fin, situaciones bastante terribles de abuso sexual de parte de la madre hacia su hijo cuando su hijo era jovencito, ¿no? En fin, están en los diarios, esto está en los diarios de Elena Garro. Entonces, Octavio Paz también hay que estudiar a Octavio Paz. Octavio Paz es una víctima, es también producto de una relación terriblemente, pues, mm, inhumana, deshumana, perversa, lo que queramos decir aquí, ¿no? Pero la madre era una mujer muy dominante, muy posesiva, era tremendamente manipuladora y posesiva. Entonces, ¿qué ¿Y pasa? ¿Por qué vive con Elena Paz con por ella? qué? Porque cuando ellos se casan y ya, bueno, viven primero con la suegra y después ya cuando regresan, digamos, regresan de España, de la guerra civil, etcétera, la madre consideraba, la madre de Octavio Paz,
le lavaba el cerebro a Octavio Paz y le decía que Elena Garro, no tenía la capacidad de llevar a cabo la vida matrimonial, que no era buena madre, que no la cuidaba, que no le daba de comer bien, que era una que gastaba todo el dinero, las típicas peores situaciones que se puedan dar entre una suegra y una nuera se daban entre la madre de Octavio Paz y Elena Garro, ¿no? Entonces la madre le decía, ella no la cuida, ella no le da de comer, ella la. Entonces, tráeme a la niña, yo la voy a cuidar, yo la voy a educar. Y Octavio Paz era un pelele. Octavio Paz estaba completamente manipulado bajo las órdenes, bajo todo lo que dijera su madre. La defendía bajo, en cualquier circunstancia. Su madre era lo máximo para él, ¿no? Entonces se la llevaba a la suegra. Y de hecho, esa se convirtió en uno de los temas más terribles también para Elena Garro, porque cada vez que ella no concordaba con algo, en algo con Paz, él la amenazaba. Si no haces lo que te digo, me llevo a la niña con mi madre, ¿no? Esa era la amenaza. Y se la quitaba y se la llevaba ya con la madre cada vez que a él se le daba la gana. Y Elena no podía hacer nada. No podía hacer absolutamente nada. Elena no tenía ningún poder, absolutamente ninguno. Date cuenta, Y estamos cuando la niña cuenta, sí, sí. Y de hecho, cuando la niña sufre la agresión sexual del padrastro, del de- padrastro. del padrastro de Octavio Paz, que era primo hermano, ¿eh? Era primo hermano de su mamá. Ellos aparentemente, estos primos hermanos, habían estado enamorados toda su vida desde niños. Pero pues tú sabes, por los primos no se habían casado, pero cuando ella quedó viuda, entonces, bueno, se casa con el primo hermano. Bueno, entonces, esta era la circunstancia, Esther, es que Elena no tenía ninguna voz, ni voto, ni nada. Principios de los 40, estaba supeditada a las órdenes y a los caprichos tanto de su suegra como de Octavio Paz. Yo creo que lo que la debió haber liberado de alguna manera fue cuando se fueron primero a Nueva York y luego finalmente a París, Es que ¿no? leo en las memorias que Elena Garro, para sacar a la niña de casa de Sí, su madre, planea con un amigo robar las joyas. sí, 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 para que le devuelvan a la niña. Increíble. Y cuando Elenita adquiere la gonorrea, ¿no? Que adquiere una enfermedad por el abuso sexual del padrastro de Octavio Paz, hay toda una investigación, ¿eh? Hay una investigación al respecto. O sea, la familia de Elena Garro, sus padres, obviamente no se quedan callados. Y el acuerdo era que todos los miembros de ambas familias se iban a hacer la prueba ¿no? de la gonorrea para ver quién había sido el canalla. Y toda la familia de Elena Garro se hacen la prueba, ¿no? Desde el papá, imagínate, desde el papá de Elena Garro, su hermano, no sé, otros, y de parte de la familia de Octavio Paz, algunos de los primos, tíos se hicieron la prueba, pero el padrastro no se la quiso hacer. Y obviamente su esposa, la madre de Octavio Paz, pues lo defendió contra viento y marea, ¿no? Entonces, estas son estas situaciones de familia, Esther, que parecen situaciones irreales, sacadas de una novela de terror, pero que son reales y que se dan, como dicen, hasta en las mejores familias, se dan. Por supuesto, lo que pasa es que Sí, siempre, sí, siempre se ocultan, no se habla de esto. totalmente. Sí, sí, yo Ujú. o sea, lo que quería de alguna forma entender qué pasaba, o Sí, sea, por qué que esta situación tan increíble, ¿no? De que tu hija se queda en casa de tu sí, suegra y no puedes.
no puedes Ella no ejercer podía, poder. Elena Garro no tenía el poder, no tenía el poder para ir Y y tuvo que llevarse a su idear, hija. es que la historia de que el amigo suyo se mete en la casa de la suegra, Sí, roba las joyas y con las joyas entonces la chantajea a chantajea. la madre y le Sí, dice que se lleva a la niña. Es que es sí, sí. Y luego se la impresionante. volvieron a quitar, se la volvían se la quitaron muchas veces se la volvieron a llevar. Eh, em, en esta novela, Elena Garro cuenta gran parte de estas experiencias en Un traje rojo para un duelo. Hay otra Dime, novela, perdona, que ha entrado, hay una novela ha entrado clave mi marido un también, momento. perdón, Dime. hay una novela también clave sobre la vida de Elena Paz en casa de la abuela, de su abuela, que se llama Un traje rojo para un duelo. También ahí hay muchas indicaciones, ¿no? De cómo era esta relación. Cuando ellos se van en 1940, finales del 43, cuando se van a vivir a Berkeley, Sí, porque Octavio Paz gana una de las becas de estas ujú. Guggenheim, De poesía, ¿no? sí, de poesía. Eh, bueno, en el 44 se termina la beca, entonces Octavio Paz manda a Elena Garro y a su hija a que se vayan a la Ciudad de México para que ella le consiga un trabajo, que intervenga por él con sus amigos, los que ya están en puestos como funcionarios en la diplomacia, tal, tal, tal. Elena lo logra, a Octavio Paz le dan un puesto menor, si tú quieres, pero ya entra a la diplomacia en el 44 en la embajada, en el consulado de México en San Francisco. Y luego Octavio Paz no quería que Elena Garro y su hija regresaran a Estados Unidos, digamos, a San Francisco con él. No, allá quédense. Él estaba acá de solterito, fascinado, muy contento, enamorando a medias a todas las mujeres que se le presentaban o tal vez también a los hombres, en fin, ¿no? Hasta que a mediados del 45 es cuando Elena Garro por sus pistolas se va a Nueva York, ¿no? Y va a vivir bajo circunstancias bastante precarias porque no, ella eh, Trabajo. no tenía trabajo, no tenía nada, pero ahí hacía algunos trabajitos de freelance y medio sobrevivía. Y ahí hay otra situación. Una amiga de Elena Garro le dice, amenázalo, amenaza a Octavio que si no trae a la niña, lo vas a acusar, vas a hacer pues sí, digamos, una declaración en relaciones exteriores, ¿no? Um, y entonces Elena le dice a Octavio Paz, pues si no viene la niña, voy a decir lo que está pasando en relaciones exteriores. Y a ver cómo te va. Lo que está pasando y qué era lo que estaba pasando, lo de Pues de que las... él no quería que la niña regresara a vivir con ellos, ¿no? La Se niña había quedado con la madre. en ese caso sí se había quedado con, afortunadamente, porque como Octavio Paz no había estado un año y medio, ¿no? Entonces Elena sí tenía poder sobre la niña. Entonces Y le sí había la dejó dejado con su madre. con su madre y con su padre. Ahí sí, sí, sí las deja, Menos mal. sí. Menos, Y menos, la relación está, y con esto acabo que, no que ya, que ya vamos cuando tú quieras, pero, no, no hay problema, sí. pero la relación, ay, se me fue de la cabeza. No, la relación que tenían Elena y Elena, Las Helenas, una relación muy especial sí, también, muy peculiar. claro que sí. Una relación también muy disfuncional, Esther. Muy disfuncional y por un lado se comprende por qué se da esta relación tan salud, por qué se da esta relación tan patológica entre ellas, ¿no? Porque ellas van a formar un frente en contra del enemigo común que es Octavio Paz. Y ese frente lo van a formar desde siempre, prácticamente desde que nace Elena Paz y que ella trata de tener una relación con su hija, una relación sana, normal, pero imposible con este hombre tan manipulador y tan ególatra y tan narcisista y tan todo, ¿no? Entonces vamos a ver, claro, cómo se va a ir desarrollando esa patología
que prácticamente yo creo que se va a agudizar esa patología cuando, cuando ellos se van a Europa, ¿no? Porque cuando llegan a Nueva York en el 45, finalmente Octavio accede a que vaya Elenita y llega su hija, la va a dejar la mamá de Elena Garro. Segundito, por favor, Sí, que mi claro, marido. sí, sí. Disculpa, mi marido se marchó y ahora ha tocado al timbre. No te preocupes, no hay ningún Dime, dime. problema, ningún cuidado, Esther. Am, bueno, Relación disfuncional, decíamos, que sí, cuando se va a exacto. Europa, Entonces ahí cuando llega Elenita a vivir a con Nueva ellos York. a mediados del 45, en realidad Octavio Paz y Elena Garro y la niña van a vivir una relación muy inestable, muy desigual, o sea, cada quien hace su vida, ¿no? Octavio Paz llega a dormir al departamento si se le da la gana y si no, pues se va con los amigos, tenía otras novias y otras relaciones, otros novios, qué sé yo, completamente cada quien su vida. Y entonces Elena Garro, pues se va a dedicar a estar con su hija, ¿no? Y luego ya cuando Octavio Paz lo transfieren a París, se van a París. Octavio se va a finales del 45 y las Helenas lo alcanzan en París ya en 1946. Entonces yo creo que esa relación de la que tú mencionas, de ese binomio de estas, que lo vemos en testimonio sobre Mariana, ¿no? Este binomio de madre e hija, se va a crear en ese periodo porque en ese periodo es donde al estar solos, sin ninguna de las familias, las agresiones, las vejaciones, Octavio Paz tiene una gran sed de poder, de sobresalir, de posicionarse, de colocarse, de crear un nombre, crearse un nombre dentro de la mundo de la literatura que va contra todo, ¿no? Para reprimir, opacar todo el talento de Elena Garro y obviamente también de su hija. Entonces, ahí yo pienso que es donde se va a formar esta relación, este frente, ¿no? Porque Elena, de hecho en sus memorias, Elena Paz también lo menciona y en cartas, etcétera, Elena veía las atrocidades que le hacía su papá a su madre. Y claro que siempre se va a identificar con la madre, si está viendo que era injusto lo que él hacía contra su mamá. Al mismo tiempo, Elenita Paz decía, a pesar de que yo amaba a mi papá, lo adoraba, porque mi papá me llevaba al teatro, imagínate en París, ¿no? Me llevaba al teatro, ella tenía muchos privilegios también que recibía de parte del padre. Entonces yo adoraba a mi padre, pero también en esos momentos quizás no entendía bien a bien qué estaba sucediendo, pero como fue creciendo, como se fue convirtiendo ya en una joven adolescente, pues claro que va entendiendo más, ¿no? Todo lo que sufría su mamá. Entonces, lo vemos en testimonio sobre Mariana, ¿no? Esa relación, ese frente que van a formar ellas, se va a dar, yo pienso que desde el momento en que Elena llega primero a Nueva York, en 1945, ahí es donde ellas realmente se afianzan su relación, porque antes Elenita pasaba temporadas con la abuela suegra, con la suegra de Elena Garro, o con sus papás, o la dejaban con los papás de Elena Garro, ¿me explico? Entonces era así como andar con diferentes miembros de la familia y Elena, y no, es decir, no había un hogar sólido. Lo que decía Elena Garro, no había un hogar sólido. Nunca hubo una relación, por eso yo siempre dije, ¿no? Que esta fue la pareja que en realidad nunca lo fue. Pero esa es una frase que yo tomé del testimonio sobre Mariana, en donde ella dice, es que la pareja Augusto-Mariana nunca fue en realidad pareja.
desde que se casan. Se Bueno, van a desde vivir a casa de la suegra. la boda para mí es un secuestro. Sí, 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 prácticamente, porque Octavio era sumamente controlador, manipulador, Caprichoso, ¿no? caprichoso, exacto. Cuando tengas oportunidad, yo sé que hay tanto que leer, Esther, el diario de Elena Garro adolescente en Elena Garro sin censura es clave para entender ese disque noviazgo, ¿no? Que yo no digo que Elena Garro no se haya sentido atraída por Octavio Paz, Claro. que era un chico culto, guapo, ¿no? Poco Etcétera, pesado porque ella pero no tenía ningún muy pesado, interés. sí, muy pesado. Ella no quería hacerse su novia, ni quería nada con él, pero ella decía que era tan insistente que no la dejaba, pero ni a sol ni a sombra. Se llama acoso, ¿no? Lo que pasa Sí, que antes acoso, no exacto. estaban las palabras, ¿no? Para No, nombrar esos comportamientos. era normal, Esther. En aquella época Y como era te digo, romántico, ¿no? Que la hubiera sacado de aquel examen para llevarla, no sabía dónde, y que fuera a casarse. exacto, exacto. Era romántico, ay, debes de estar agradecida con la vida de que tengas a alguien que te quiera tanto, que te Y quiera. llevarte a la guerra civil española, Exacto, exacto, exacto. Era normal, era, a temerla, o sea, a vivir bajo las bombas, a poner tu vida en peligro, sí, sin haber sí, tenido posibilidad de decidir ni de pensar, ¿no? Porque también fue algo impulsivo, te vienes a, nos vamos de, es nuestra sí, luna de sí, miel. sí, exacto. Por eso dijo Elena, por eso él tenía tanta prisa de casarse, ¿no? Porque se iba a la guerra y ya se la quería llevar con él, ¿no? Y pues bueno, entonces cuando ellos regresan, recién casaditos, las primeras 2, 3 semanas viven en casa de la suegra, la suegra de doña Josefa Lozano. Y cuando regresan de España, de la guerra civil, van a vivir, van a intentar vivir por sí solos, solos ellos como pareja, en diferentes departamentos, en diferentes, digamos, direcciones, pero siempre la intervención, sobre todo de la madre de Octavio Paz, siempre interviniendo, siempre acosándola a ella, al hijo, a ella desacreditándola, criticándola, etcétera, ¿no? Entonces, vivió Elena realmente situaciones terribles ahí, ¿no? Pues imagínate, del 30, vamos a decir el 38, ¿no? Porque regresan finales del 37, aunque Elena dice que realmente ya cuando llegan a México es en enero del 38, pero bueno, más o menos en esa época. Imagínate hasta, pues, 5 años, ¿no? Porque a finales del 43 es cuando yo creo que hubo algún respiro, cuando se van a Berkeley, porque por lo menos ya no está Elena ya no está en el cruce, ¿no? Pues, de ambas familias, pero sobre todo de la suegra, ¿no? Y Qué claro, terrible todo. lamentablemente, Esther, sí, lamentablemente fue una relación muy dañina la de madre e hija, ese frente que se formó entre ellas y que nadie pudo separarlas, no, era imposible. No podían vivir una sin la otra. Y esto no Era solo, una relación de dependencia, ¿no? Surgida de la necesidad de defenderse todo el tiempo, ¿no? así es. Y esto muchísimo antes, nada que ver con el 68, porque muchas personas creen que esto surge a raíz del 68 del exilio. No, 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 no. Esto se da para mí, como te digo, En el 45, ¿no? en el 45. Sí, porque es cuando ya ellas empiezan a hacer ese frente. Y si tú quieres, inconscientemente, no, Elena es una niña, está chiquita, pero inconsciente, ya se va haciendo ese frente, ya se va haciendo ese binomio, esa relación simbiótica, ¿no? Que no hay corte de ese cordón umbilical, ya quedan ahí totalmente unidas, fusionadas, porque Octavio va a ser el opresor,
¿no? El que va a oprimir a las dos, porque a la hija tampoco nunca la dejó que floreciera como poeta, ¿no? Y también una niña tan brillante, tan inteligente, tan culta. Bueno, es que eso ahora tiene palabras, ¿no? Es Sí, violencia de género y violencia claro, vicaria, ¿no? La violencia claro, que ejerces contra los hijos así para es, seguir haciendo daño o dominando a la mujer, ¿no? De la es relación. exacto. Es que él no quería que lo opacaran ninguna de las dos, ¿no? Ninguna. Entonces, sí, ahí está, esa relación así fue, Esther. Qué Ujú. terrible. Terrible, terrible. Y Elenita Paz, pues tú sabes, el alcoholismo también la dañó muchísimo, mucho. Bueno, Y es que tendría tantos traumas acumulados las sin entrevistas, gestionar nunca. sí, las entrevistas con Elena Paz son fascinantes también, ¿eh? Están ahí en Diálogos con Elena Garro, en el segundo volumen. Yo la entrevisté en muchísimas ocasiones. No, hombre, eran horas y horas y horas por teléfono, que me llegaban unos cuentones, porque imagínate, en aquella época nada de que, Que te costaban no, muchísimo las hombre, llamadas sí, telefónicas. no, no, carísimo. Y ella, cuando tú estabas hablando por teléfono con ella, de hecho, tú tampoco querías terminar la conversación, porque era tal la riqueza, ¿no? De todas las anécdotas, de todas las situaciones, de todo lo que te narraba. Ella tenía una gran necesidad de ser aceptada, de ser aceptada. Sí, De que la creyeran, ¿no? exacto. De que la Sí. escucharan y no. Porque mira, muy, muy triste, ¿no, Esther? Todos los que llegábamos al departamento de las Helenas, bueno, ya en México, obviamente también la visitaron muchos intelectuales, escritores lograron también entrevistarla, aunque no con mucha frecuencia, pero sí las visitaron en París. En España no, no, porque España eran otras circunstancias. Sin embargo, ahí también recibieron pues, algunos escritores, ¿no? Como Emilio Carballido. Y que fue, que se Sí, llevó testimonios. se llevó testimonios, La casa junto al río, a reencuentro de personajes, las memorias de España, ¿no, hombre? Sí, claro, como ya hablamos de memorias en la Sí, anterior yo sé, ya. entrevista, Sí, sí, por sí. eso no quise tocarlo, pero Pero es el otro libro que saldrá que saldrá este año, ¿verdad? Tengo este entendido. año. Sí, 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 no, eh, estoy tan feliz de de esta gran oportunidad en estos momentos de que en España comiencen a descubrir quién es Elena Garro, ¿no? Porque como yo lo he dicho, y creo que te lo comenté también a ti la vez pasada, Esther, España es tan importante en la vida y obra de Elena Garro como México. Son sus dos grandes países y forman parte fundamental de su identidad y de su crecimiento, ¿no? Como ser humano. Patricia, una curiosidad, ¿tú sabes dónde vivía en Madrid? Y uy, vivió en miles de lugares, porque andaba de un hostal en otro, de Ah, hostal en hostal, de hotel en hotel. En las cartas. En las cartas que ella le escribe a Gabriela Mora, que están ahí en Elena Garro sin censura, ahí recopilé toda esa correspondencia con Gabriela Mora, que es muy, muy importante, sí, porque sí, leí precisamente algunas. ajá, ahí hay algunas direcciones. Ah, Sí, vale. hay algunas direcciones de algunos de los hostales donde vivían, o nombres de hoteles, también aparecen en sus diarios, nombres de algunos hoteles y sobre todo pues los hostales, ¿no? Pero no tuvo ella en España, nunca tuvo una dirección fija. Hija. No, 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 eran 2 meses a veces, cuando bien les iban, ¿no? Eran semanas y luego se les acababa el dinero y no podían pagar, dejaban en prenda el equipaje. Y yo creo que tal vez también se perdieron muchos materiales porque dejaban las cajas con libros, con escritos en los hostales o en los hoteles porque no tenían con qué pagar. A veces sí iban y los recuperaban, pero tú crees, quizás muchas veces no pudieron ir o quizás se tardaron en ir a recuperar y a lo mejor el hostelero los tiraban esas cajas con papeles a la basura. No sabemos, ¿no?
Es Lo que único que de sí, esos baúles que hablas en Elena Garro en inédita, Elena Garro, sí. Sí, sí, que de yo esos una vez baúles le... que parecía que no se acababan nunca, ¿no? Que siempre tenían... Sí, es que que- Elena escribió incansablemente, es increíble. Yo en estos momentos en que estoy viendo los materiales que hay en Elena Garro Papers en Princeton, ¿no? Las obras que hay algunas completas, pero la mayoría son inconclusas. Elena Garro sin censura, los diarios, las cartas, te das cuenta que Elena seguramente nunca, nunca pasó un día sin haber escrito algo. Era una compulsión por escribir. ¿No? Ya fuera en cartas, porque sus cartas también eran, la mayoría eran muy extensas, muy explicativas de lo que estaba sucediéndole. Son verdaderos documentos. Y los diarios ves cómo escribía con mucha premura, ¿no? Con mucha premura, por prisa, porque ya estaban haciendo ruido, ya estaban gritándole, ya le estaban tocando la puerta que tenía que pagar y muriéndose de hambre y etcétera. Pero escribía, ¿no? Impresionante. Mira, yo cuando estoy frente a las obras de Lenin inconclusas, ay, no, no sabes qué tristeza y qué coraje me da, Esther, qué tristeza me da que no haya tenido ella la paz, ¿no? Para haber terminado tantas No, obras. paz nunca tuvo. No, Paz nunca tuvo, desde que se casó desde que conoció a Octavio Paz, porque Desde que conoció a Paz no tuvo paz. desde que conoció a Paz no tuvo paz. Y mira que el padre, sí sabes el dicho, ¿no? Que le decía el padre de Elena, le decía, para vivir en paz hay que cortar por lo sano, porque Octavio era Octavio Paz Lozano. Su segundo apellido era Lozano, la Qué mamá. bueno. Sí, entonces decía, para vivir en paz hay que cortar por lo sano. Así le decía el papá a Elena Garro cuando eran novios apenas. Y el papá efectivamente le prohibió una y mil veces, le hizo prometer que no iba a ver nunca más a ese muchacho, a Octavio Paz. Por favor, le suplicaba a la hija, ¿no? Porque el papá ya veía que iba a suceder. Y Elena le decía, es que papá, por más que intento no verlo y cortarlo y todo, me persigue por todas partes, me lo encuentro en todas partes, ¿no? Además, imagínate, Esther, si hubiera sido la Ciudad de México hoy en día, hubiera podido escapar de Octavio Paz, ¿no? Pero en aquella época, en la Ciudad de México, que era un pueblo grande, ¿no? Imagínate allá en los años 30, ellos se conocen en el 33, no, hombre, todos se conocían, todos se veían en el mismo tranvía, pues era una ciudad así, pueblito, un pueblo grande, ¿no? Entonces, claro que imposible, Qué ¿no? terrible. Y entonces, de hecho, por eso el papá, al ver que no podía contra este hombre, contra este enamorado, y si es verdad que intentó meterla a un convento, ¿eh? Y que la misma Elena le pidió al papá, méteme a un convento, papá, llévame al convento. Y el papá se fue a Puebla, porque Puebla, tú sabes, Puebla en México es una ciudad tradicionalmente muy, muy católica, bueno, todo el estado de Puebla. Y curiosamente, fíjate, porque Elena nació en Puebla, ¿no? En la Sí. ciudad de Puebla. Pero eso es todo un estado, es un estado muy, muy católico. Hay una ciudad que se llama Cholula, que dicen que tiene 365 iglesias, en fin. Entonces, el papá se fue a Puebla a buscar un convento para meter ahí a Elena. Y Deva, la hermana, le dijo a Octavio, bueno, Octavio, pues te tengo muy malas noticias porque Elena se va al convento. Y Octavio Paz llegó a la casa, imagínate que a la casa de don Antonio, de don José Antonio Garro, con unas ínfulas a decir que por qué se le iba a llevar a un convento. Bueno, oye, pero ¿cómo es posible que este muchacho, este joven, se confrontara de esa manera a un señor, a un adulto, al padre
pues sí, de la novia o de la enamorada, qué sé yo. Sí, imagínate. Pero es que dice Elena Garro también que su papá era muy débil de carácter. Dice que era no le gustaba la violencia, ni los gritos, ni los conflictos, que era un hombre muy, pues quizás demasiado pasivo, ¿verdad? Porque hubiera defendido a su hija. Le hubiera dicho, ¿usted quién es para venir a insultarme aquí en mi casa? Usted se me va en este momento. Ay, qué sé yo, algo externo y ponerlo en su lugar. Pero nuevamente, según Elena Garro, aquí entran otros factores de que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que la familia de Octavio Paz era una familia con mucho poder político, con muchas conexiones, era un niño súper caprichoso, consentido, privilegiado por el estatus que le daba, pues haber sido hijo de Octavio Paz Solórzano, o sea, su padre, que era un abogado, Sí, zapatista, defensor, bla, 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 que también tenía un prestigio, ¿verdad? El padre, pero más el abuelo. Y el padre de Elena Garro, pues era un inmigrante español venido a menos, que además en esos momentos no tenía ningún poder económico. Eso también yo creo que tuvo mucho que ver, porque el papá de Elena Garro tuvo mucho poder económico, fue un hombre rico. Cuando Elena era niña, cuando eran jovencitas, cuando estaban en Iguala, que tenían tiendas, que comerciaban con Cuba. Fue un hombre que llegó a tener mucho dinero, ¿no? Pero todo por malos negocios o por mala administración, perdió todo, ¿no? Entonces, cuando Elena es una jovencita que Octavio Paz acosa y persigue, el padre de Elena está acabado. No tienen dinero. Están muy mal económicamente, muy mal. qué Pues yo creo que terrible. también eso tiene que ver, ¿no, Esther? Porque el poder Claro. económico es Y muy en aquella importante. sociedad, ¿no? Tan cerrada, tan Exacto, pequeña, tenía que ser imposible escapar. así es, así es. Entonces, pues yo creo que fueron muchos factores que contribuyeron a que Octavio Paz fuera una persona con poder, prepotente, arrogante y que am, sobrepasara, digamos, los límites de lo que es un protocolo, ¿no? Y Entre de las personas, convenciones sociales, de las estar por convenciones. encima de ellas. Exacto, exacto, de las convenciones sociales. Y a mí Elena Garro me dijo que su papá le había dicho, tú eres más inteligente, hija, eres más brillante que él. Yo no digo que no sea un chico muy culto, muy inteligente, pero tú eres más que él y no te va a permitir desarrollar tu talento. Pero bueno, entonces, por eso yo no sé si te has dado cuenta, Esther, pero cuando se lee la obra de Elena, muchas obras de Elena, hay un leitmotiv. Un leitmotiv constante en muchas obras de Elena es que le fue mal porque desobedeció a su padre o a sus padres, dice, ¿no? Pero casi siempre hace alusión a que desobedeció a sus padres, ¿no? Pero principalmente pues al padre, porque el padre, la madre, ¿qué te diré? Yo creo que a lo mejor Octavio Paz la conmovía de alguna manera más, qué sé yo, ¿no? Como mujer, no sé, como que ella trataba de que hubiera una especie de arreglo, ¿no? Ok, puedes ser novia de él, pero tienes que terminar tus estudios, tienes que terminar la preparatoria, tienes que ir a la universidad, ahorita no pueden pensar en casarse, ¿no? Entonces la madre mediaba cuando el padre era no, no, prohibido, por favor, no quiero que veas a ese muchacho. Y cuando se casan, claro, tuvo que ser un disgusto. Un disgusto tremendo, tremendo. Cuando se casan, Elena no se atrevía a ir a su casa, a su casa. No se atrevía a ir a hablar a decirle a su padre y a su madre que se había casado. Entonces, ella me lo narró en una entrevista. Entonces dice que lo que hizo fue ir primero a casa de su tío Boni
el tío Boni, ¿no? El hermano del padre, que vivía también, ya vivían en la Ciudad de México, fue a ver a Boni, a su tío Boni. Entonces le dijo, pues tío, ¿qué crees que hice? Pues, ¿qué hiciste? Pues me casé. ¿Cómo que te casaste? ¿Y con quién? Pues aquí con este muchacho. Y dice que su tío Boni ni conocía a Octavio Paz, ni sabía quién era, ¿no? Y que lo vio, ¿no? Se lo presentó y le dijo, ay, dice, bueno, dice, por lo menos tiene los ojos azules. Porque dice Elena que el tío Boni sí era medio racista, ¿no? Su papá no, pero dice que su tío Boni sí creía en lo blanco y en los ojos azules, que les decía, cuando estaban jovencillas, les decía, no, ¿cómo les decía? Ah, sí, que no se juntaran como con los mestizos, porque iban a tener hijos café con leche, algo así. El tío Boni era racista. Y ella dice que su papá no. Su papá no le importaba que si blanco, que si ojos azules, que nada. El papá lo que veía era que era un chico sumamente narcisista, posesivo, arrogante, prepotente, intolerablemente pedante, ¿no? Que era lo que no, que él lo que quería era que sus hijas desarrollaran una carrera, que estudiaran, que tuvieran sus proyectos. Para eso había luchado él, para que ellas llegaran a desarrollar sus talentos. Sabía que tenía dos hijas muy talentosas, tanto Deva como Elena, pero más Elena, ¿no? Y pues bueno, entonces finalmente ella dice que el tío Boni intervino para que José Antonio recibiera a Elena y le dijo, recíbela, allá va Leli, porque le decía Leli, allá va Leli, trátala bien, porque el tío Boni adoraba a Elena, ¿eh? Y Elena a su tío Boni, se adoraban. Allá va, trátala bien y pórtate bien con ella, allá va. Y pues claro, ya le había advertido, ¿no? Lo que había hecho. Y entonces, ¿qué pasó? Que Elena llega a casa de sus padres, con Octavio Paz, y Elena Garro, ay, yo no sé qué pensaba, no se quería ir con Octavio Paz, se quería quedar a vivir en su casa. Y se Me quedó, parece lo más normal. pues tenía 20 años, ¿no? Todavía no ¿No? era... Y había salido de su casa para ir a un examen, ¿eh? Es que Sí, no, es que me exactamente. parece todo terrible. Sí, exacto. Así Bueno, es. Entonces, pero bueno, mira, son estas historias trágicas de tantas mujeres, ¿no, Esther? ¿Cuántas historias de cuántas mujeres que no tenemos conocemos, noticia, pero que son igualmente total. desgarradoras? Lo que pasa que ella tenía la potencia de escribir y la Exacto, capacidad de poder verbalizarlo de alguna forma, aunque lo hacía con un terror increíble y por eso muchas obras tardaron tanto, ¿no? exacto, En ver exacto. la luz. Así es, no, era imposible para ella publicar, ¿no? Primero pues por toda la sombra de Octavio Paz y después, pues porque, como decía Elena, es que en muchas cosas de mi vida, en muchas cosas de las que yo escribo, pues hay mucho de Octavio Paz. Pues ¿cómo no iba a haber? Imagínate, si desde que eran novios formó parte de su vida y claro, ella escribe de la vivencia. Entonces, pues ya Octavio Paz inmediatamente eh, coartaba cualquier publicación, ¿no? Y además porque él era tan ególatra, tan egocéntrico. Hay un diario, Esther, no sé si esto te lo comenté la vez pasada, en donde ella dice, ay, este Octavio, es una mafafa, le dice, es una mafafa. Solo quiere el poder, el poder, el poder, y, y siempre se queja de que escribe en español. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Muchas cosas que, a ver, grupito de Octavio Paz, ¿eh? Aquí está este arrogante que hubiera querido quizás ser de habla inglesa o de habla francesa o alemana o qué sé yo, otro racista, ¿no? De Que sí se queja. mismo, Sí, racista de su autoodio, ¿no? De su ego. exacto.
Qué Ah, terrible. Bueno, terrible. querida, te tengo que dejar. Querida, Te tuve aquí amarrada increíblemente nuestro récord. Te agradezco infinito. Yo lo que voy a hacer es que si tengo alguna duda o algo, sí, te comento. sí, Eh, en principio, bueno, vamos a despedirnos de la gente que nos sí, esté viendo. nos despedimos en estos momentos. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti, Patricia.